Vamos a poner este tiempo en sus manos. Hoy es viernes 1 de octubre y es viernes de ayuno. Saben que los viernes de ayuno analizamos otro tema. Y bueno, estaba eh, pues pensando en lo que Normita nos ha estado enseñando acerca de cómo debemos de ser. Ella nos leyó también 2 veces el mismo tema, hablando de primero lo que Dios tenía y luego lo que nosotros tenemos que hacer. Y ahora quiero seguir un poquito con ese tema, pero hoy voy a basarme en Hebreos capítulo 13. Y antes que nada vamos a orar para agradecer al Señor este tiempo y para dedicar, bueno, ya hemos estado en ayuno desde anoche, pero vamos a dedicarle ahora vamos a alimentarnos de la palabra de Dios. Entonces vamos a orar y a darle gracias por este tiempo. Señor Jesús, gracias Padre porque estamos aquí, Señor, aunque conectadas, Padre Celestial, pero estamos en un mismo sentir. Te doy gracias por la vida de cada una de mis hermanas que está mirando esta transmisión, Señor, y te suplico, Padre Celestial, que tú recibas, Señor, nuestro ayuno como algo grato delante de ti, Señor. Que nos alimentes con tu palabra, Señor, que lo único que necesitemos en este momento sea recibir más de ti, Señor. Que estemos dispuestas a recibir lo que tú tienes para nosotros, Señor. Señor, quita toda distracción, quita todo impedimento, Señor, quita todo lo que estorba delante de ti, Señor, y te agradezco tanto, Señor, que pues que hayas dado tu misericordia para este día. Y Señor, que estemos con un corazón sincero delante de ti, esperando recibir tu alimento, Señor, tu pan de cada día, Padre. Bendito seas en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, pues vamos a comenzar y vamos a leer ahí en Hebreos capítulo 13. Ustedes pueden buscarlo. La mayoría tiene la versión Reina Valera, pero yo ahora voy a leerlo en la traducción lenguaje actual. Y bueno, lo tengo aquí en mi computadora, por eso voy a estar volteando. No sé si a ustedes les pase, pero estaba yo pensando de que una de las cosas que debemos de someter a Dios, por ejemplo, en esta situación como la del ayuno, pues es precisamente eso, nuestra carne que pide alimento. Y a mí me pasa que nunca, nunca tengo hambre, pero los días de ayuno, ese día tengo hambre y eso me recuerda que estoy en ayuno, ¿no? Entonces, ya cuando siento esa sensación de hambre, pues me pongo a estudiar y me pongo a orar y se me pasa. Y estaba yo pensando que precisamente es eso, que estamos comiendo de la palabra de Dios y estamos recibiendo ese alimento que llena y que satisface también a nuestro ser, tanto espiritualmente como físicamente. La palabra de Dios llena todas las áreas de tu vida. Entonces, bueno, quiero leerles. Me gustó esta versión en la traducción lenguaje actual. A lo mejor se vaya a oír el ruido porque le comentaba a Normita que iba a venir el señor, el don Manuel, y va a hacer algunos arreglos, entonces por eso se decidió hacerlo de manera virtual. Pero espero que se escuche bien. Si no, pues ya ustedes me avisan, por favor, con un comentario aquí mismo, porque ya cerré el WhatsApp para que no esté sonando. Bueno, voy a leer. Hebreos capítulo 13, la traducción lenguaje actual. Dice así: ámense siempre los unos a los otros como hermanos en Cristo. No se olviden de recibir bien a la gente que llegue a sus casas, pues de este modo mucha gente sin darse cuenta ha recibido ángeles. Preocúpense por los hermanos que están en la cárcel y por los que han sido maltratados. Piensen cómo se sentirían ustedes si estuvieran en la misma situación. Todos deben considerar el matrimonio como algo muy valioso. El esposo y la esposa deben ser fieles el uno al otro, porque Dios castigará a los que tengan relaciones sexuales prohibidas y sean infieles en el matrimonio. No vivan preocupados por tener más dinero, estén contentos con lo que tienen, porque Dios ha dicho en la Biblia: nunca te dejaré desamparado. Por eso, podemos repetir con toda la confianza lo que dice la Biblia: no tengo miedo, nadie puede hacerme daño porque Dios me ayuda. Piensen en los líderes que les anunciaron el mensaje de Dios, pues ellos confiaron siempre en Dios. Piensen mucho en ellos y sigan su ejemplo. Jesucristo nunca cambia, es el mismo ayer, hoy y siempre.
Por eso, no hagan caso de enseñanzas extrañas que no tienen nada que ver con lo que Jesucristo nos enseñó. Esas reglas acerca de lo que se debe comer y de lo que se debe y de lo que no se debe comer nunca han ayudado a nadie. Es mejor que nos dé fuerzas el amor de Dios. Los sacerdotes del antiguo lugar del culto no tienen derecho a comer de lo que hay en nuestro altar. El jefe de los sacerdotes lleva al antiguo lugar el culto, la sangre de los animales sacrificados, para ofrecérsela a Dios y pedir el perdón por los pecados. Sin embargo, los cuerpos de esos animales se queman fuera del lugar donde vive el pueblo. Del mismo modo, Jesús murió fuera de la ciudad de Jerusalén para que por medio de su sangre Dios perdonara a su pueblo. Por eso, también nosotros debemos salir junto con Jesús y compartir con él la vergüenza que le hicieron pasar al clavarlo en una cruz. Porque en este mundo no tenemos una ciudad que dure para siempre, sino que vamos al encuentro de la ciudad que está por venir. Nuestra ofrenda a Dios es darle gracias siempre por medio de Jesucristo, pues hemos dicho que Él es nuestro Señor. Nunca se olviden de hacer lo bueno ni de compartir lo que tienen con los que no tienen nada. Esos son los sacrificios que agradan a Dios. Obedezcan a sus líderes porque ellos cuidan de ustedes sin descanso y saben que son responsables ante Dios de lo que ustedes les pase. Traten de no causar problemas para que el trabajo de ellos, que el trabajo que ellos hacen sea agradable y ustedes puedan servirles de ayuda. Obedezcan a sus líderes porque, ahí se repitió. Oren por nosotros. Estamos seguros de que Dios no tiene nada contra nosotros, pues tratamos de portarnos bien en todo. Oren especialmente para que yo pueda ir pronto a visitarles. Bueno, hasta ahí me voy a quedar. Este tema yo lo puse o lo titulé Vivir cristianamente. Es más o menos, quiero seguir un poquito la línea de lo que estaba hablando Norma. Pero ahora quiero basarme en Hebreos capítulo 13. Y me ponía yo a pensar, bueno, ¿de qué sirve todo lo que hacemos? ¿O de qué sirve que ayunemos? ¿De qué sirve que oremos? Si no nos comportamos de una manera cristiana. La Biblia nos da en muchas partes, en muchas citas bíblicas, consejos, nos dan instrucciones de cómo debemos vivir cristianamente. Si yo me pusiera a verlas todas, realmente sería muy largo, porque son varias citas las que abarcan este tema. Así que por hoy solamente quise dedicarme a Hebreos 13, porque en este encontré 10 consejos muy importantes de lo que es vivir cristianamente. Y siguiendo el ritmo que llevaba Norma, vamos a verlo así como ella lo estaba enseñando, tema punto 1, punto 2, y creo que es más fácil comprender de lo que nos está hablando el Señor, dividiéndolo así en puntos. Pero antes yo quiero darles como una introducción, o más bien la palabra de Dios nos da como una introducción acerca de lo que nos iba a decir Hebreos 13. Si nosotros nos regresamos un poquito en el capítulo 12, desde el versículo 25, voy a leer nada más el 25 en la Reina Valera 1960. Y luego lo voy a leer en la traducción lenguaje actual, pero lo voy a leer hasta el 29. Bueno, miren lo que dice así. Miren que no desechen al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Bueno, dice aquí como una introducción. ¿Quién es el que está hablando? Si nosotros leemos este mismo versículo en la traducción lenguaje actual, versículo 25 y 26 dice de esta manera: tengan cuidado cuando Dios les llame la atención. Entonces, ¿quién es el que habla? Está hablando Dios. Así que lo que nosotros vamos a leer en el capítulo 13, la manera de vivir cristianamente, no la está recomendando cualquier persona. No la está recomendando el escritor, que es anónimo, el escritor de Hebreos, aunque por su forma de escribir muchos dicen que se trata de Pablo, probablemente. Pero bueno, quien haya sido, él no fue el que escribió estos consejos. Sí, físicamente, pero no espiritualmente. Quien dio estos consejos es Dios mismo. Por eso dice el 25, miren que no desechen al que habla.
Y si yo desechara un consejo humano, pues esa persona no podría amonestarme desde los cielos. ¿Por qué? Porque no está en esa posición. Nadie puede amonestar desde los cielos. Aun cuando mucha gente cree que si se muere un familiar, ese familiar ya le cuida desde los cielos, eso es mentira. La palabra de Dios dice que el único que está allá mirándonos y el que está en todas partes es Dios. Cuando una persona muere, pues esa persona duerme, si es para vida eterna o si es para muerte eterna. Ya Dios sabe cuál es la situación. Pero entonces, ¿quién es el que llama mi atención desde los cielos? Es Dios. Y por eso debo de prestar mucha atención. Dice la versión traducción lenguaje actual, dice, tengan cuidado cuando Dios les llame la atención. No lo rechacen, porque los israelitas que en el pasado lo rechazaron no escaparon del castigo. En aquella ocasión, cuando Dios les habló, su voz hizo temblar la tierra, y si nosotros rechazamos a Dios que nos llama la atención desde el cielo, tampoco escaparemos del castigo, porque ahora Él dice, otra vez haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Voy a seguir leyendo. Y cuando dice otra vez, entendemos que Él quitará las cosas creadas, las que se pueden mover, para dejar las cosas que no se pueden mover. Gracias a Dios, el reino de Él, el reino que Él nos da, no puede ser movido. Por eso debemos adorar a Dios con el amor y la honra que a Él le gusta recibir, porque nuestro Dios es como un fuego destructor. Entonces, me voy a quedar en esta parte. Por eso debemos adorar a Dios con el amor y la honra que a Él le gusta recibir. Y nosotros decimos, ¿y cuál es esa forma en la que Él le gusta ser adorado? Pues entonces viene el capítulo 13 que dice deberes cristianos o cómo debemos de vivir cristianamente. Así se llama el tema de hoy, vivir cristianamente. Bueno, en el capítulo 13 que ya lo leímos, lo he dividido en 10 puntos. Y esos 10 puntos a su vez los dividí en dos grandes secciones. ¿Cuáles son los puntos más importantes según Hebreos 13? Les repito porque hay otras citas que también podríamos tomar, pero no vamos a hablar hoy de ellas. Pero según Hebreos 13, ¿cuáles son los puntos más importantes de una forma cristiana de vivir? Yo lo voy a dividir en dos grupos. Y el primero y más importante de todos es el amor. Ese es el primer grupo. No el primer punto, sino el primer grupo, la primera clasificación. El amor. Si nosotros leemos ahí en el versículo 1, dice en la versión Reina Valera, permanezcan en el amor fraternal. Entonces, lo más importante de un cristiano, también como lo hemos estudiado ahí en la primera carta de Juan, es el amor, porque el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces, ¿cómo podemos vivir cristianamente sin conocer a Dios? No podemos. La única forma de vivir cristianamente es conociendo a Dios. Y si decimos que conocemos a Dios, debemos permanecer en el amor. Miren, en la versión Dios habla hoy, les voy a dar varias versiones. En la versión Dios habla hoy, el primer versículo del capítulo 13 dice así, no dejen de amarse los unos a los otros como hermanos. Entonces, el primer punto de los 10 puntos de cómo debemos vivir cristianamente es debemos vivir amándonos. Debemos vivir amándonos. Voy a darles otra cita. En cada punto les voy a dar una cita nada más de referencia, como una cita paralela. En Primera de Pedro 1:22, lo voy a leer en la versión Nueva Biblia Vida. Dice así, al obedecer la verdad ustedes quedarán limpios de sus pecados. Por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos, con amor sincero. Ámense profundamente de todo corazón. Y aquí quiero resaltar que dice, quedan limpios y al estar limpios pueden amar. Efectivamente, si nosotras no estamos limpias, no podemos sentir un amor sincero y profundo hacia el hermano. ¿Por qué? Porque estamos sucias de rencor, tal vez, estamos sucias de amarguras, estamos sucias de envidias, estamos sucias de corajes, estamos sucias de frustración, estamos sucias de muchas cosas, lo cual impide que uno pueda amar a su prójimo. Y aquí el amor fraternal
lo recalca más incluso entre hermanos en Cristo. Es increíble que entre hermanos en Cristo haya rivalidad. Y sí, efectivamente sí la hay, pero ¿por qué? Porque no están limpios. Porque hay suciedad en su vida, hay suciedad de pecado, lo cual impide un amor sincero entre unos y otros. Con esto no quiere decir que estamos como ahora sí que uña y mugre siempre. No, no es eso, de eso no se trata. Se trata de un amor que nace desde lo profundo, de un amor como Primera de Corintios 13, que no hace nada indebido, y un amor que no busca lo suyo, sino que busca el bien del otro. Entonces, debemos de ser muy, muy cuidadosas en estar limpias para poder cumplir con este primer principio de vivir cristianamente, amarnos unas a otras. Voy a avanzar. Si me voy al versículo 2, lo voy a leer otra vez en la traducción lenguaje actual. Dice así: no se olviden de recibir bien a la gente que llegue a sus casas, pues de este modo mucha gente sin darse cuenta ha recibido ángeles. Y seguimos hablando del amor, por eso les dije, lo divido en dos grandes secciones. Sigo hablando del amor. El segundo principio nos sigue hablando de amor, porque debemos de recibir dice recibir bien a la gente que llegue a sus casas. No necesariamente pobre, no necesariamente necesitada. Dice toda la gente que llegue a tu casa, recíbela bien. Si van a visitarte, si van a pedirte un favor, si van a platicar contigo, si, no sé, toda la gente, incluso si van a reclamarte, tú recíbelas bien. Recibe bien a la gente que llega a tu casa. Incluso si necesitan ser hospedados, dice que mucha gente ha hospedado ángeles sin darse cuenta. No porque nuestro propósito sea hospedar ángeles, pero sí que tenemos que tener cuidado de recibir a toda la gente bien. Y ya hemos visto, fíjense, Dios no se equivoca, algo quiere Dios que entendamos, los tiempos son difíciles, las situaciones, nos decía Sandy en uno de los temas, que antes prendía ella la televisión y en las noticias solo veía violencia tras violencia tras violencia, y ahora dice que prende la televisión y en las noticias solo ve tragedia tras tragedia y desastre tras desastre, que ya llovió, que se inundó, que ya hizo erupción el volcán, que ya se desgajó el cerro, que ya tembló en tal lugar. Bueno, es que eso era la consecuencia de tanta violencia, ¿no? Pero ahora que hemos estado viendo que los tiempos son peligrosos y cómo se acerca el, pues, el día del Señor, y vimos también en Primera de Juan esto de cómo no debemos de recibir, no se refiere a no dar la bienvenida a aquellos que traen falsas doctrinas. Aquí no aplica eso de darles hospedaje, no aplica. Pero también nos dice en Génesis cómo Abraham recibió bien y él mismo reconoció que era Dios al que estaba recibiendo y le daba hospedaje. El mismo Lot recibe a estos ángeles o estos mensajeros porque él creía que eran ángeles y los recibe bien. También practica el ser hospitalario. Y bueno, vamos a leer una cita de referencia en este segundo punto. O sea, el segundo principio de vivir cristianamente es que debemos ser buenos hospedadores. Y la referencia sería Romanos 12:13 y la voy a leer en la versión Dios habla hoy. Voy a leer varias versiones, les repito, no la Reina Valera porque quiero que se entienda un poquito más el significado. Dice así: hagan suyas las necesidades del pueblo santo, reciban bien a quienes los visitan. Y entonces no puedes recibir bien a alguien que te visita si tú no sientes su necesidad. Por algo te visita, ¿no? Sea que tenga la necesidad económica, sea que tenga la necesidad de platicar, sea que tenga la necesidad de escuchar la palabra de Dios, sea que tenga la necesidad de verte, por algo te visita. Entonces, dice, haz tuya las necesidades de los otros y recibe bien a los que te visitan. Y obviamente también se refiere a los que pues necesitan de casa, de abrigo. Y bueno, vamos a el último punto del amor. Ese sería el punto número 3 y se llama debemos acordarnos de los que sufren. Voy a leer el versículo 3 de Hebreos 13, pero lo voy a leer en la versión, la Biblia, la palabra hispanoamericana. Dice así: tengan siempre presentes a los encarcelados como si ustedes mismos se encontraran presos junto con ellos, y también a los que sufren malos tratos
como si ustedes estuvieran en su lugar. Por eso les digo, debemos de acordarnos de los que sufren. Aquí dice de los que están en la cárcel, pero también de los que están sufriendo algún maltrato. Pues los que están viviendo cualquier trato difícil, ya sea de parte de otra persona o de parte de Dios mismo que los esté haciendo pasar por tribulación, nosotros debemos de acordarnos de esas personas en el sentido que debemos de orar por ellos, pero también debemos de visitarles, también debemos de hacernos presentes y de que la otra persona sepa que tú le amas, que sí te importa. Entonces, ten presente a los que están pasando una situación de cárcel y sobre todo pensemos un poquito en los que están encarcelados. Ellos no tienen la decisión de salir. Los que tenemos la opción de ir a verlos somos nosotros. Ellos no pueden decir, bueno, necesito platicar con Wendy, voy a salir de la cárcel y voy a ir a visitarla. El que está postrado en cama no puede decir, bueno, voy a levantarme y voy a ir a ver a fulana, sutana porque necesito hablar con ella, o incluso si están en un hospital. Entonces, nosotros debemos de acordarnos de aquellos que están sufriendo. Ahora con lo del COVID, pues no podemos visitar a los que están pasando una situación difícil en un hospital, pero de alguna forma, ya sea su familia o algún mensajito, si es que puede llegar al celular, algunos tienen celular en los hospitales, hacerles llegar ese cariño, ese amor de que estamos orando por ellos, que nos preocupan, que nos importan, que queremos que salgan bien. Y bueno, que sus vidas están en las manos de Dios, cual sea el trato, la cárcel, la enfermedad, cual sea el trato. Y la cita que voy a dar de referencia es Mateo 25, 34 al 36. Esta sí la voy a leer en la Reina Valera. Dice así: entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me recogieron, estuve desnudo y me cubrieron, enfermo y me visitaron en la cárcel, y vinieron a mí. Entonces, hermanas, ¿es importante acordarnos de los que sufren? Claro que sí, hermanas, porque eso nos hace ser benditas del Señor. Y entonces eso es como cuando nosotros visitamos a alguien en la cárcel o visitamos a alguien en el hospital, es como si estuviéramos visitando a Jesús mismo. Así nos lo dice la palabra. Es como si estuviéramos yéndolo a ver a Él mismo, porque cada que vimos a cualquiera de ellos, nosotros podemos leer más adelante en Mateo 25, no lo quise leer para no tardarme, pero en Mateo 25 más adelante dice que le preguntan, bueno, Señor, ¿y cuándo lo hicimos? Si nunca lo hicimos contigo. Y dice el Señor, sí, cuando lo hicieron, aunque sea con estos, aunque sea el más pequeño, lo hicieron conmigo. Entonces, debemos de acordarnos de los que sufren. Un cristiano, una manera de vivir cristianamente, no puede estar sin amor. No puedes decir a alguien que alguien es cristiano si ha apartado el amor de su estilo de vida. Y ya vimos que debemos amarnos los unos a los otros. Ya vimos que debemos de ser buenos hospedadores y ahora debemos de acordarnos de los que están en sufrimiento. Tal vez falten más puntos, seguramente sí, pero yo solamente me estoy basando en Hebreos 13. Bueno, ahora ya terminé con la primera gran sección que sería el amor. La segunda gran sección sería la santidad. Y solamente son estas dos. Yo busqué, bueno, al estarlo leyendo y estarlo estudiando, me di cuenta que todo lo abarcaba el amor y todo lo abarcaba la santidad. Y esto es impresionante. Que una manera de vivir de un cristiano tiene que ser en amor, primero que nada. El cristiano debe de amar. Pero cristiano que ama y no vive en santidad, está fallando. Y no se puede vivir en santidad sin amor. Entonces, debemos de tener las dos partes esenciales. Vivir en amor y vivir en santidad. Hay gente que es muy cariñosa, muy amorosa, pero no le gusta vivir santamente. Y debe de ser santo en todo. Vamos a ver cómo la palabra de Dios nos dice punto por punto. Voy en el punto 4. El punto 4 nos dice, debemos ser fieles y puros en el matrimonio. Y aquí abarca tanto si estás casada o si no estás casada. Si no estás casada, dice que sea honroso. Voy a leerlo. En el versículo 4 lo voy a leer en la versión Reina Valera. Dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros Dios los juzgará. Lo voy a leer en palabra de Dios para todos. Respeten el matrimonio manteniendo pura la relación
pura su relación de pareja. Tengan muy en cuenta que Dios castigará duramente a los que cometen adulterio y a los que practiquen inmoralidades sexuales. Entonces, si dices, bueno, yo no estoy casada, eso entra en inmoralidad sexual si tú no respetas el matrimonio. ¿Cómo podrías respetar el matrimonio? Pues teniendo relaciones sexuales hasta que te cases. Bueno, aquí la mayoría o todas estamos casadas o algunas ya no están casadas, son viudas, divorciadas, no sé. Pero debemos de respetar el matrimonio, no solamente el propio, sino el ajeno. Sea honroso para todos el matrimonio. Respeten el matrimonio, el tuyo y el del otro. Hay algo que Dios dejó exclusivo para el matrimonio y es la relación sexual. Eso lo dejó solamente para la relación esposo y esposa y no debe de haber intermediarios. Y yo sé que muchas veces no depende de la mujer, porque estamos en un grupo de mujeres, pero a veces es el hombre el que le falta el respeto a nuestro matrimonio. Bueno, deja que Dios juzgue esa situación, porque aquí dice que Dios castigará duramente a los que le faltan el respeto al matrimonio. Que Dios tenga misericordia de esos esposos que han faltado el respeto a su matrimonio y que practican inmoralidades sexuales. Pero nosotras, como hijas de Dios, una persona que es hija de Dios debe de tener respeto hacia el matrimonio. ¿Y sabes qué? Debes de respetar el matrimonio con tu físico, hablando de no tener relaciones sexuales, pero también con tus ojos, hablando de que no estés mirando de una manera inadecuada. Tú no puedes mirar a un hombre si ese hombre no es tu esposo. ¿Y sabes a qué me refiero a mirar? O sea, no a voltear casualmente, no, sino a mirar detalladamente el físico, a codiciar, a desear ese físico de esa persona. Y eso incluye, te lo voy a decir, artistas. Porque hay quienes se dan su taco de ojo en las telenovelas o se dan su taco de ojo en las películas, se dan su taco de ojo en las revistas. Esto es adulterio. Si estás casada o si él está casado. Y si no, se le llama fornicación. Porque dice el Señor que el que mira y ya la codicia ya ha adulterado en su mente. A veces pensamos que ese versículo aplica solo para los hombres, pero no es así. Porque ciertamente los hombres son muy carnales, de su naturaleza es así, pero también hoy en día las mujeres se están convirtiendo en eso. Vean lo que dice Primera de Corintios 6:18, esa sería la cita de referencia. La traducción lenguaje actual dice así: no tengan relaciones sexuales prohibidas, ese pecado le hace más daño al cuerpo que cualquier otro pecado. Entonces, ¿es cosa fácil andar coqueteando con alguien? No, no es cosa fácil. Debemos de respetar el matrimonio. Nosotros estamos casadas con ese hombre hasta que la muerte nos separe y obviamente ya cuando una persona queda viuda, bueno, entonces es libre para tener otro matrimonio. La Biblia lo dice así y entonces no está pecando, está haciendo algo correcto, pero también tengamos en cuenta todos los principios que nos dice la palabra: no en yugo desigual, igual no tener, no porque yo ya era viuda y él era viudo, yo tengo relaciones sexuales, no. Igual como cuando éramos jovencitos y no tenemos relaciones hasta el matrimonio. Eso es, tengan respeto por el matrimonio, honroso sea en todos el matrimonio. Esto es algo bien importante. Y no podrías decir, bueno, yo amo mucho, yo voy mucho a la iglesia, pero por acá adultero, por acá me echo mi taco de ojo y vivo cristianamente. Eso es erróneo. No vives cristianamente. Me voy con el otro punto. El punto número 5. Debemos desechar la ambición por tener más. Y otra vez les digo, yo dije, ¿esto se tratará de otra cosa? No, seguimos hablando de santidad. Porque tener un deseo ambicioso y codicioso por algo, esto me hace cometer muchos ilícitos. Robar, ser fraudulenta, no sé, incluso hay gente que llega a matar por el deseo de tener más dinero, a mentir, hace muchas cosas en contra de
pues del semejante y en contra de Dios mismo por querer tener y acumular más dinero. Así que como cristianas debemos de desechar la ambición por tener más riquezas. La versión Biblia, la palabra hispanoamericana en el versículo 5, me gusta mucho cómo lo dicen. Miren cómo dice: que la fiebre del dinero no se apodere de ustedes. Conténtense con lo que tienen, ya que es Dios mismo quien lo ha dicho: nunca te abandonaré, jamás te dejaré solo. Me gusta mucho cómo lo dice, que la fiebre del dinero es como una enfermedad. Ser ambiciosa, ser codiciosa, ser avariciosa es como una enfermedad que todo lo que hago y todo gira. Acuérdense que el principio de todos los males es el amor al dinero. Y entonces todo gira alrededor de que quiero tener más casas, quiero tener más joyas, quiero tener más dinero, quiero tener más vestidos, más cosas, y entonces todo gira alrededor de ahí. Y entonces, ¿qué pasa? Es como que todo domina mis pensamientos y mis acciones, y hasta hay gente que enferma por esta situación. Miren lo que dice Proverbios 23:4 en Palabra de Dios para Todos. Dice así: no arruines tu salud por las riquezas, más bien sé sabio y deja esa obsesión. Entonces una obsesión, una fiebre va a arruinar mi salud. Ponte a pensar, tú digas, no, pues yo no quiero más, pero ¿qué tanto te afanas por que tengas más gasto? ¿O qué tanto te afanas porque tu esposo te ha disminuido lo que te da, lo que te da normalmente? Bueno, yo en esta situación, a veces mi esposo no reduce la cantidad de sueldo, pero no porque quiera, la reduce porque se la reducen a él, y bueno, pues ni modo, hay que contentarnos con lo que el Señor nos da. Y fiel es Dios que hasta el día de hoy no nos ha dejado. La traducción lenguaje actual de Proverbios 23:4 dice: no hagas de las riquezas tu única meta en la vida. No puede ser, hermanas. No puede ser que mucha gente tenga como meta, digo, hablando cristianamente, tenga como meta que sus hijos se realicen o que ellos mismos tengan su casita, ya con eso se den por contentos. Es una vida vacía. Una vida cristiana tiene que tener como meta el adorar a Dios. Yo quiero ser, ¿cómo puedo decirles? Realmente una adoradora de Cristo. Y bueno, es que no quiero adelantarme porque te lo voy a ver. Este fue el punto número 5. El punto número 6 de la santidad dice así: debemos seguir el buen ejemplo. Y me voy a ir al versículo 7. Lo voy a leer en Palabra de Dios para Todos. Y dicen: tengan en cuenta a sus líderes que les enseñaron el mensaje de Dios. Piensen cuál fue el resultado de su buena manera de vivir e imiten su fe. Entonces dice: tengo que aprender de aquellos que me han dado buen ejemplo, no solamente en la palabra, me han enseñado mucho en la palabra. Yo tengo personas que recuerdo con mucho cariño desde que yo vine a Cristo y que me dejaron mucho y que me enseñaron mucho, pero no solamente, sino que dice ahí: y ten en cuenta cuál es el resultado de su manera de vivir. Aquí está hablando de buenos ejemplos, no de malos. Está hablando de, ¿ves cómo se entregó al Señor? ¿Ves cómo tenía fe? ¿Ves cómo oraba? ¿Ves cómo ayunaba? ¿Ves cómo estudiaba la palabra? Y ahora fíjate, a lo mejor muchos de ellos ya no están aquí, ya están con el Señor, pero fíjate cómo terminaron. E imita su fe. Y a lo mejor terminaron humanamente, humanamente derrotados, pero espiritualmente victoriosos. Entonces dice: ten en cuenta todo esto e imita su fe. Fíjate bien cómo viven. Acuérdate, por ejemplo, algunas de ustedes podrían recordar a Susana Barón. Yo recuerdo mucho de ella y digo, Señor, cuánto aprendí de esa mujer, que siendo grande, cómo se esforzaba, siendo grande, cómo, y ustedes saben que ella era gordita, entonces, cómo caminaba con esfuerzo, con dificultad, pero a pesar de eso caminaba para seguirnos compartiendo, para seguir dándonos clase. Y bueno, es un ejemplo nada más. Hay muchos ejemplos que guardo mucho, con mucho cariño en mi corazón, pero aquí, ¿qué tiene que ver esto con la santidad? Pues que tiene que ver que tú veas e imites su buen ejemplo de santidad. No vas a encontrar un buen ejemplo en alguien que no tomó importancia en vivir santamente. Alguien que no vivió santamente tuvo malos resultados espiritualmente hablando. Tal vez se apartó de la fe, terminó renegando de Dios, tal vez no sé, terminó muy mal en cuanto a lo espiritual porque
peleado con alguien, teniendo rencor de algo, frustrado, ya no lee la Biblia, ya no se congrega. Esos son malos ejemplos. ¿Pero por qué? Porque no vivieron en santidad. Alguien que vive en santidad, recuerda que sin santidad es imposible agradar a Dios. Y nadie puede, no es sin fe, nadie puede ver a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, pero nadie puede ver a Dios si no es santo, también nos dice Hebreos. Entonces, la santidad es algo bien importante. No puedes ver a Dios en tu vida si ya permitiste que el pecado entre en ella. Y vean lo que dice segunda de Tesalonicenses 3, 7 al 9. Lo voy a leer en la Reina Valera. Sí, en la Reina Valera 1960. Dice así: porque ustedes mismos saben de qué manera deben imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre ustedes, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de ustedes, no porque no tuviésemos derecho, sino para darles a ustedes mismo ejemplo para que nos imiten. Y aquí fíjense que Pablo estaba diciendo que no es vivir santamente aquellos que vienen y se aprovechan de la fe de otros, que nada más vienen y les sacan el dinero a otros. Y bueno, también es que muchos les sacan el dinero porque no leen la palabra y se dejan sacar el dinero. Si ellos leyeran la palabra, se darían cuenta que esa persona procede deshonestamente y que está lucrando con el evangelio. Entonces, una manera de vivir santamente es imitando a aquellos que vivieron de una manera ordenada, no como dice en Tesalonicenses, dice, ustedes son testigos de que no anduvimos desordenadamente. Nosotras, hermanas, cada una de nosotras tenemos la obligación de seguir los buenos ejemplos, pero de ser también buenos ejemplos. Una persona que vive cristianamente es un buen ejemplo para cualquiera que lo mire. Pero si tú tienes algo en tu vida en la que tú dices, no me imites en esto, eres un mal ejemplo y no estás viviendo cristianamente. Entonces, vamos al punto número 7. Dice así: debemos tener cuidado de las falsas doctrinas. Versículo número 9 del capítulo 13. Si me estoy haciendo bolas, por favor escríbanme, que era nadie ha escrito, pero bueno, si me estoy haciendo bolas, me dicen, por favor, vas muy rápido, no te entiendo, y ya, me detengo. En el punto número 7 dice, debemos tener cuidado con las falsas doctrinas. Versículo 9 de Hebreos 13 en la traducción lenguaje actual dice, por eso, no hagan caso de enseñanzas extrañas que no tienen nada que ver con lo que Jesucristo nos enseñó. Esas reglas acerca de lo que se debe comer y de lo que no se debe comer nunca han ayudado a nadie. Es mejor que nos dé fuerzas el amor de Dios. Entonces, muchas doctrinas extrañas van a querer... perdón, Miri, ya voy más lento. Muchas doctrinas extrañas van a querer venir a enseñarnos cosas ajenas. Dice Miri, ya me perdí. Ok, Miri, escríbeme dónde te quedaste y recapitulo poquito, porque si no, me tardo mucho. Esas doctrinas que quieren que le tomemos más importancia a lo que vestimos, a lo que comemos, a lo que hacemos, bueno, pero en cuanto a ritos, esas doctrinas no son doctrinas que hayan venido de Dios. De verdad que hay cosas muy extrañas que la gente enseña como si fuera palabra de Dios. Acuérdense que nuestro Señor Jesús dijo que habían puesto como doctrina mandamientos de hombres y que habían hecho a un lado la palabra de Dios. Ok, dice Miri que se confundió en el punto 5 y 6. Bueno, antes de seguir voy a repetirlo. El punto 5 es acerca del dinero o las riquezas. Dice, debemos desechar la ambición por tener más. Ese es el punto número 5.
Acuérdense que les hablé de estar enfermos por querer adquirir más. Dice que la fiebre del dinero no se apodere de ti. Y luego dice Proverbios, no arruines tu salud con las riquezas. Eso, vivir en avaricia, es vivir en contra de la santidad. ¿Ok? Creo que lo dije más despacio. Es que luego me emociono y me encarrero y bueno, se me olvida que tengo que ir más despacio. El punto número 6 es dar un buen ejemplo de santidad. Debemos seguir el buen ejemplo y dar un buen ejemplo. Punto 5 y punto 6. ¿Ok? Bueno, es que la vez pasada yo le estaba ayudando a Normita a poner los puntos ahí escritos y ahora se me olvidó encargarle a alguien que me ayudara a ir escribiendo los puntos. Pero bueno, si alguien los ha anotado todos, le pido de favor que los anote ahí en el chat para que puedan irlos pues escribiendo las demás que no lo tienen. Bueno, ok, espero que así esté bien, Miri. El punto número 7, repito, es tengamos cuidado, debemos tener cuidado de las falsas doctrinas. Dice Efesios capítulo 5, versículo 6, en la traducción lenguaje actual, dice, no se dejen engañar con ideas tontas, pues pues por cosas así Dios castiga terriblemente a los que no obedecen. Y me gusta cómo lo dice. De verdad que luego son tonterías, hermanas. O sea, son tonterías. Ciertamente tenemos que vivir cristianamente y nuestra forma de hablar, de vestir, de andar es algo natural que sale de nuestra manera cristiana de vivir. No puedo andar enseñando ahí media carne y sentir que estoy viviendo santamente porque no es cierto. Pero eso de que usa tal color o tal color no uses o no sé qué cosas, ¿no? Esas cosas son humanidades. Que si ponte un sombrero, que si ponte velo incluso, ¿no? Está bien, o sea, yo realmente tengo mucho cariño por una iglesia que duré poquito, duré un año ahí en esa iglesia, ahí se usaba falda y velo. Pero ¿cómo aprendí de esos hermanos, no? Entonces quiero hacer esa aclaración que no les critico. Pero tengamos cuidado de tener falsas enseñanzas. Miren, hay gente que, por ejemplo, que es muy supersticiosa y que pone, cuando nosotros estábamos en el catolicismo, había mucha gente que te decía que pon una cruz de cal en tu puerta y que el día de Ramos quédate con ese ramo que le echan agua bendita y que ponlo también en tu ventana, en tu puerta para que las malas vibras se vayan o las malas cosas o que Dios cuide tu casa. Y esas son cosas que son tonterías, dice aquí, no se dejen engañar con ideas tontas. ¿De qué te sirve tener todo eso si no vives una vida cristiana? Si al final de tus días vas a ser rechazado por el maestro o rechazada por el maestro, por Dios mismo que te va a decir, no te conozco, apártate de mí, hacedora de maldad. Rechazar las falsas doctrinas es fundamental para un cristiano. ¿Y cómo las podemos rechazar? Andando en su palabra. ¿Y cómo puedes andar en su palabra? Hermana, estudia la Biblia. No puedes decir que eres cristiana si tu Biblia está toda polvienta de que nunca la abres. Bueno, ahora en el celular, si no tienes ni la aplicación descargada, digo, si dices, ay, no, yo ya la leo en mi celular, no es cierto, si no está ni descargada, o hace mucho que ni abres esa aplicación porque no la lees. ¿Cómo vas a saber si algo es verdad o si algo es mentira? No te vas a dar cuenta porque no lees tu palabra, perdón, la palabra de Dios, no lees su palabra. No te dejes engañar. Y la forma de no dejarte engañar, por eso dice el Señor, mirad que nadie los engañe. ¿Y cómo vamos a mirar que nadie me engañe? Pues conociendo la verdad, porque si alguien no conoce la verdad, pues va a creer en la mentira. Bueno, de nada, mire, ya me puso ahí que creo que ya.
Me fui más despacio. Versículo 15 me voy a brincar y esto nos lleva al punto número 8. Punto número 8. Debemos adorar a Dios con nuestra boca y seguimos hablando de santidad. No pierdan en cuenta, o no sé si lo dije bien, no pierdan de vista, es que luego me trabo, las ideas como que se me revuelven. No pierdan de vista que estamos hablando del segundo gran grupo, la santidad. El punto número 8 es debemos adorar a Dios con nuestra boca. Y si les estoy hablando de santidad, es que tengan cuidado con lo que sale de su boca. El versículo 15 del Hebreos 13, en la versión Dios habla hoy, dice así: por eso debemos alabar siempre a Dios por medio de Jesucristo. Esta alabanza es el sacrificio que debemos ofrecer. Alabémoslo pues con nuestros labios. Ahora, ¿cómo vas a alabar a Dios si de tu boca salen malas palabras? Dice que este es el sacrificio que debemos ofrecer. ¿Cómo vas a alabar a Dios si de tu boca salen quejas? Si de tu boca salen maldiciones, ofensas. Adora a Dios con tu boca. Y eso no quiere decir solamente que pongas alabanzas y las cantes. Quiere decir que todo lo que hables sea para darle gloria a Dios. Eso incluye predicar el Evangelio. Eso incluye hacer discípulos. Eso incluye cantar alabanzas. Pero también incluye que de tu boca no salga ninguna mala palabra. Ninguna. Que de tu boca no salga ninguna mala expresión. Que de tu boca no salga ninguna queja, ningún chisme, ninguna murmuración. Tengamos cuidado, dice Salmos 134:4. Todavía no he dicho nada y tú ya sabes lo que diré. Esa es la traducción lenguaje actual. Todavía no he dicho nada y tú ya sabes lo que diré. Si imagínate que el Señor conoce tus pensamientos, cuanto más no sabrá lo que ya dijiste. ¿Tú crees que diciendo algo en lo oculto, Dios no lo escuchó? Lo escuchó, hermana. Por eso dice que de cada palabra daremos cuentas, de cada palabra ociosa. Y una palabra ociosa es una mala palabra, es una queja, es un chisme, es una murmuración. Hermana, no digas que vives santamente si no vives en santidad en tu manera de hablar. Voy al punto número 9, ya casi termino, hermanas. Dice así: ahora ya el 8 es adora a Dios con tu boca. El 9 es debemos adorar a Dios con nuestros hechos. O sea, con tu forma de vivir. Vean cómo abarca todo la santidad. Voy a irme al versículo 16 de la traducción lenguaje actual. Dice: nunca se olviden de hacer lo bueno, ni de compartir lo que tienen con los que no tienen nada. Esos son los sacrificios que agradan a Dios. Nunca se olviden de hacer lo bueno. Todo lo que hagas, hermana, hazlo haciendo lo bueno. Hazlo para Dios, por Dios y en Dios. Si todo esto es tu regla, no te vas a permitir hacer algo malo. No te vas a sentir tranquila ni contenta haciendo algo incorrecto, llevando una doble vida. Esos son los sacrificios que agradan a Dios. Hay cosas que nos gustan hacer y que son pecaminosas. Pero una forma de agradar a Dios es negándonos a esas cosas que nos gustan hacer. Una forma de vivir cristianamente es no vivir para mí, sino vivir para Dios. Así que yo debo de adorar a Dios con lo que hago y con lo que dejo de hacer. Vean lo que dice Romanos 12:1. Ustedes ya saben qué dice esto es muy famoso, pero lo voy a leer en palabra de Dios para todos. Dice así: por eso, hermanos, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, les ruego que entreguen todo su ser como sacrificio vivo a Dios.
Esa ofrenda, que es su vida, debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. No tiene sentido que se vayan de rodillas a la villa. No tiene sentido que dejen de comer carne, por ejemplo, no porque les haga daño, sino porque digan, yo quiero agradar a Dios dejando de comer carne. No tiene sentido. No tiene sentido que dejen de escuchar incluso música. Después ese es otro punto que aclararemos, pero no tiene sentido si no vives una vida para agradarle a Dios. Mira lo que dicen. Esa ofrenda, que es su vida, debe estar dedicada solamente a Dios. O sea, todo tu estilo de vivir, dedícalo a Dios. Que si te paraste en la mañana, dedícalo a Dios. Que si vas a ir a trabajar, dedícalo a Dios. Que si vas a ir a la iglesia, dedícalo a Dios. Que si vas a hacer tu quehacer, dedícalo a Dios. Que si vas a descansar, dedícalo a Dios. Que si vas a pasar tiempo con la familia, dedícalo a Dios. Y sabes que teniendo este principio, no vas a perder la santidad en ninguna de las áreas de tu vida. No vas a perderla. Si todo lo dedicas para Dios, no te vas a decir, bueno, en esta parte de mi vida puedo perder un poco la santidad. No, porque todo, plenamente toda tu vida debe de estar dedicada solamente a Dios. Entonces, una forma de vivir cristianamente es vivir solo para Dios. No vivo para mí, no vivo ni para mi familia, aunque como consecuencia vivo para mi familia, si vivo para Dios, pero ya no vivo para mí, ni para mis deleites, ni para mis gustos, ni para mis metas. Tenemos muchas ideas y tenemos que someterlas a Dios, y es algo que lo hacemos constantemente. Muchas de ustedes saben un anhelo mío, y lo he llevado constantemente a Dios y digo, Señor, si esto te va a agradar, si esto te va a dar gloria, pues que se haga, y si no, como decía nuestro Señor Jesús, que Él realmente iba a dar un sacrificio inmenso. Y Él decía, no se haga como yo, sino como tú quieres. Y lo mismo debemos de decir en cada área de nuestra vida. Señor, no se haga lo que yo digo, sino se haga tu voluntad. Si tú quieres que tenga ese trabajo, se haga tu voluntad. Si quieres que sea una desempleada, se haga tu voluntad. Si quieres que tenga, no sé, tal comida en la mesa, se haga tu voluntad. Si quieres que no, se haga tu voluntad. En las cosas grandes, en las cosas pequeñas, se haga tu voluntad. Entonces, vivir, como dice Gris, para agradar a Dios. Así es, así es. Y voy al último punto. El punto número 10 dice, debemos ser obedientes. Y seguimos hablando de santidad. Por eso les dije, solo son dos grandes temas, amor y santidad. Voy a brincarme hasta el versículo 17 y lo voy a leer en la versión. Bueno, voy a leerles como dice en la Reina Valera. Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, nada más. Pero ahora se los voy a leer en cómo dice la palabra de Dios para todos. Dice, háganles caso a sus líderes y respeten su autoridad, porque ellos son responsables de ustedes y por eso siempre están pendientes de protegerlos. Háganles caso para que ellos realicen su trabajo con alegría y de buena gana. Ustedes no sacan nada con hacerles la vida difícil a ellos. Me dio risa como dice, ustedes no tienen ningún provecho por hacerles la vida difícil. Y es que de verdad hay quienes le hacen la vida difíciles a los pastores, a los encargados. Bueno, no están de acuerdo. A mí me tocó varias veces ver cómo gente murmuraba de los que estaban en el liderazgo, en el pastorado. Y era muy triste. ¿Por qué? Porque quieren vivir en sus pecados. Porque no les gusta que les llamen la atención. Porque no les gusta el estilo de vida del otro, porque el otro vive para Cristo. Y les hacen la vida difícil. Pero bueno, ese es otro punto. Me tocó verlo en personas extras. Pero yo me ponía a pensar, no podemos decir que vivimos cristianamente si somos unas desobedientes. Un cristiano se debe de caracterizar
por su obediencia. Si nuestro Señor Jesús se hizo obediente hasta la muerte y la muerte de cruz, ¿cómo yo puedo negarme a ser obediente? Y hermanas, aquí me podría yo hacer un paréntesis. Aquí dice a los pastores, pero Efesios también dice que debemos de sujetarnos a nuestros esposos. Y muchos problemas matrimoniales son porque somos unas desobedientes. Porque creemos que nuestro esposo no da el ancho como cristiano. O porque como ni es cristiano, que le va a andar obedeciendo a ese inconverso. Hermanas, muchos problemas se pudieran evitar si fuéramos obedientes. Obviamente una obediencia santa, que no estemos obedeciendo para pecar. Pero nada te quita si te dice, pásame mis chanclas, lávame mi ropa. O sea, a lo mejor nos sentimos humilladas, que realmente no deberíamos de sentirnos, porque nosotras debemos de estar siempre humildes. Pero muchas cosas nos evitaríamos si fuéramos obedientes. Pensemos, ¿cuánta gente no es desobediente a la policía? Desobediente a las reglas. Ahora con lo del COVID les decía, bueno, ya hay más gente obediente, pero al principio qué bárbaros. Crecía esto, ¿por qué? Porque les decías, ponte cubrebocas y desobedientes. Ponte gel, desobedientes. Aún llego a ver de repente cuando voy a las plazas que no se quieren tomar la temperatura, que no se quieren poner gel, que no quieren traer cubrebocas, desobedientes. Pero eso no puede pasar en una persona que dice ser cristiana. Una persona que es cristiana debe de ser obediente, santamente obediente. Dice Efesios 5:21 en la versión Dios habla hoy. Estén sujetos los unos a los otros, pero dice por qué, por reverencia a Cristo. Es decir, yo soy obediente a mi esposa, a mi esposo. Como esposa soy obediente a mi esposo, pero sí porque le amo, porque es un mandamiento, pero más que nada porque yo tengo reverencia a Cristo. Y a lo mejor estoy sintiendo que Él es rudo y que Él es injusto y que no me está tratando como dice la Biblia que debería de tratarme. No importa. Yo soy reverente a Cristo. ¿Cuántos conflictos matrimoniales se evitarían si la mujer sintiera reverencia a Dios y sabría que, ok, tú me estás hablando rudo, tal vez muchas sufren de maltrato, pero yo te obedezco, te sirvo, te amo y te respeto porque antes que nada amo a Dios. Antes que nada. Dice que la Biblia que nosotros debemos de considerar a los otros como mayores a nosotros mismos. Y el problema, hermanas, es que muchas veces consideramos a los demás como inferiores a nosotros. Y entonces como los consideramos inferiores, hablando del pastor, hablando de aquí en el grupo, por ejemplo, la hermana que le toque dirigir, la siento inferior que yo, o hablando de nuestro esposo, hablando del policía. El problema es, hermanas, que lo sentimos tan inferior a nosotros, que sentimos que no merece que lo obedezcamos. Y por eso somos desobedientes. Les repito, la Biblia dice que consideremos a los demás como superiores a nosotros mismos. Si nosotros tenemos esta forma de pensar, entonces no se nos va a hacer difícil obedecerlo. Obedecer al pastor, obedecer a la hermana, obedecer al esposo. Pero cuando yo me quite de mi cabeza esa idea de que él es inferior a mí, y no, no es cierto, así no es. Yo me hago pequeña espiritualmente cuando yo menosprecio al otro. Estos son los 10 puntos, hermanas, que debemos de considerar para, para vivir una vida cristianamente. Si vivimos una vida como le gusta a Dios, podremos hacer estos puntos de una manera natural. Tal vez estemos haciendo cosas que no son de acuerdo a estos puntos, pero podemos llevarlo a Cristo y podemos recibir la ayuda de Dios. Voy a concluir este tema leyendo la última parte del capítulo 13, no la leí, a partir del versículo 20. El escritor aquí pues ya se despide porque ya no hay un capítulo 14. Entonces es el final de toda la carta de Hebreos. Y él, recuerden, acaba de decirnos cómo debemos de vivir cristianamente.
Y entonces dice el 20, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, les haga aptos para toda buena obra, para que hagan su voluntad, haciendo Él en ustedes lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así es esto. Sí, mire, ahorita lo repito. Nada más quiero concluir. El Dios de paz. Muchas veces, hermanas, no tenemos paz y estamos todas inquietas porque no vivimos cristianamente. Pero si no sabes vivir cristianamente, ve lo que dice el 21. Él nos hará aptos para toda buena obra. Déjenme se los leo en la traducción lenguaje actual. El Dios de paz resucitó a nuestro Señor Jesucristo y por medio de la sangre que Jesús derramó al morir, hizo un pacto eterno con nosotros. Somos el rebaño de Jesús y Él es nuestro gran pastor. Por eso le pido al Dios de paz que haga que ustedes sean buenos y perfectos en todo, y que Jesucristo los ayude a obedecerlo. Que Jesús reciba la gloria y la honra por siempre. Amén. Dios nos hace aptos para vivir cristianamente. Hermanas, busca de Dios. Si no sabes vivir cristianamente, busquemos, hermanas, no solamente tú, sino que todas debemos de buscar ese vivir cristianamente con la ayuda de Jesucristo. No se puede vivir cristianamente sin Jesucristo en tu vida. Así que lo primero que tenemos que hacer es tener a Jesús, porque separados de mí, dice el Señor, nada pueden hacer, ni siquiera vivir cristianamente. Así que debemos de pegarnos a Cristo y de esa manera poder vivir cristianamente y poder hacer las cosas pegadas a la vid que es nuestro Señor Jesús. Dice Miri que dé un resumen de los 10 puntos. Bueno, los primeros 3 puntos fueron acerca del amor, acuérdense. El punto número 1 es debemos permanecer en el amor. El punto número 2, debemos ser buenos hospedadores. Voy más despacio. Punto número 3, debemos acordarnos de los que sufren. Ahora la otra sección es santidad. Ya empiezan los de santidad. El punto número 4 es debemos ser fieles y puros en el matrimonio. Recuerden que era el tuyo o el ajeno. El punto número 5, debemos desechar la ambición por tener más. El punto número 6, debemos seguir el buen ejemplo y ser un buen ejemplo. El punto número 7, debemos tener cuidado con las falsas doctrinas. El punto número 8, debemos adorar a Dios con nuestra boca. El 9, debemos adorar a Dios con nuestros hechos. Y el 10, debemos ser obedientes. Les repito, hay más, pero solamente me basé en Hebreos 13. Esto es lo que dice Hebreos 13. Después tal vez veamos otra cita teniendo también en cuenta esta forma de vivir cristianamente. Bueno, ahora ya hemos terminado y vamos a darle gracias a Dios. Primero, antes que nada, vamos a orar. Y vamos a pedirle a Dios que nos haga aptas para vivir cristianamente. Si te diste cuenta que hay algo en lo que no estás viviendo como deberías de vivir y que hay algo en lo que tú no estás siendo pues cristiana, que hay una parte de tu vida que no es agradable a Dios, si te estás dando cuenta de eso, pues pídele al Señor Jesús, al Dios de paz, que te haga apta en Jesucristo. Vamos a orar. Dios eterno,
Dios de paz, como dice aquí en Hebreos. Señor, necesitamos tu ayuda, Padre, para que nos hagas aptas, Señor. Queremos adorarte con todo lo que somos. Queremos vivir cristianamente en cada área de nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser santas y amorosas como tú quieres que lo seamos, Señor. Que nuestro andar en Cristo sea toda una realidad, no una fantasía ni una caricatura, Señor, sino que podamos, Señor, realmente ser auténticas, sinceras, amarte profundamente y amar a nuestros semejantes, Señor. No podemos decir que te amamos a ti si no amamos al que vemos, Señor. ¿Cómo amaremos al que no vemos? Señor, hoy en esta mañana queremos comer del alimento de tu palabra, Señor. Queremos recibir solamente tu palabra en nuestras vidas, Señor. Hemos apartado este tiempo para escucharte. Hemos apartado este tiempo para llenarnos de ti, Señor, para aprender de ti, para saber qué es lo que quieres en nuestras vidas, conocer tu perfecta voluntad, Señor, en nuestras vidas y darnos cuenta, Señor, a la luz de la palabra, en qué estamos fallando, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayuda a este grupo de mujeres, Señor. Ayuda a cada una de las que está escuchando, a las que van a escuchar después este audio, Señor. Por favor, Padre, ayúdanos. Ayúdanos a vivir cristianamente, Señor. Que no andemos en otras cosas, que no desviemos nuestra mirada sino en ti. Padre, que no nos gane, como decía tu palabra, la fiebre del amor al dinero, la fiebre de aumentar las riquezas, Señor. Que no nos gane la inmoralidad, que no nos gane el desamor, que no nos gane, Señor, la infidelidad, que no nos ganen las malas palabras ni los malos hechos, Señor, la desobediencia. Señor, haznos obedientes en todo y por todo, Señor. Haznos obedientes a ti, primeramente, y que por amor a ti podamos ser humildes y obedientes hacia las demás personas, Padre. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Ayúdanos, Señor, a presentarnos como un sacrificio vivo y que todo lo que hagamos en toda nuestra vida sea solamente y únicamente para agradarte a ti, Señor. En el bendito nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén.